Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y a todas y bienvenidas a este espacio, a este site event. Estamos dando un tiempo para que más personas puedan conectarse, pero mientras tanto me gustaría empezar con un par de recomendaciones metodológicas. Lo primero es que esta plataforma cuenta con traducción simultánea al portugués y al inglés. Muchas gracias a los intérpretes que están trabajando en el detrás de cámara con esto. Para configurar el canal de traducción, por favor, en el Zoom, ustedes se encuentran abajo en la barra de herramientas, un mundito, un símbolo de mundo. Pueden clicar en este símbolo y allí escogen el canal de su preferencia. Lo segundo es que también tenemos un chat habilitado para que, por favor, nos puedan compartir sus comentarios y sus pensamientos. Me alegra muchísimo darles la bienvenida a este evento paralelo, el evento Portadores del Conocimiento para la Vida en el Planeta, que aborda los aportes de los pueblos indígenas de la Amazonía frente a los problemas globales sobre el desarrollo. Este espacio, como saben, se adelanta en el marco de la 21 sesión del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas. La temática en este año del Foro Permanente está enfocada en pueblos indígenas, empresas, autonomía y los principios de derechos humanos asociados a la diligencia de vida, incluido el consentimiento libre, previo e informado. Agradecemos muy especialmente a las 3 organizaciones de pueblos indígenas de la Amazonía, quienes son los principales responsables de la organización de este evento. La Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana, OPIAC, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana, CONFENAIE, y el Consejo Indígena de Roraima, CIR, con el apoyo además de la Fundación Gaia Amazonas, la Fundación Ecociencia, el Instituto de Pesquisa de Formación Indígena y la Red de Cooperación Amazónica. Qué bueno de verdad tener este trabajo conjunto y contar con su activa participación. Yo soy Luisa Fernanda Vaca, hago parte de la organización y del equipo de trabajo de Gaia Amazonas y tengo el gran placer de ser quien modere este site event. Nuestros panelistas son reconocidos líderes y lideresas indígenas de organizaciones representativas de los pueblos amazónicos, quienes vienen adelantando una prominente labor organizativa en favor de los derechos a la autonomía y a la libre determinación de los pueblos indígenas en Colombia, Brasil, Ecuador, en la región amazónica y en el planeta entero. Voy a continuar contándoles un poquito sobre cuál es el objetivo, cuál es el marco de esta conversación que nos convoca a todos. Queremos que este sea un ejercicio, un escenario, una conversación a través de un diálogo intercultural en el cual podamos conocer, profundizar en esas perspectivas de los pueblos indígenas de la Amazonía frente al desarrollo. Para eso vamos a hacer uso de algunas preguntas orientadoras que nos permitan conversar sobre los aportes particulares de los pueblos indígenas en esa búsqueda de soluciones globales frente a la crisis climática, también cuáles son las perspectivas a futuro para el desarrollo económico y la protección de la Amazonía, y muy especialmente cuáles son las estrategias, las herramientas, los caminos que de forma ancestral han venido transitando los pueblos indígenas de la región noramazónica, las cuales, entre otras, pueden incluir la construcción de instrumentos de gobierno propio como los planes de vida. Finalmente, en un segundo bloque, y no menos importante,
nos proponemos elevar un conjunto de recomendaciones al Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas con el propósito de que la garantía de los derechos de los pueblos indígenas de la Amazonía irradien las políticas y las decisiones globales que están relacionadas con el desarrollo de los territorios. Tendremos un formato, como les digo, de conversatorio. Vamos a darle la palabra a cada uno de nuestros participantes. También haré una introducción a cada uno de ellos. Ellos tendrán un espacio de aproximadamente 10-15 minutos para compartirnos sus principales reflexiones sobre el tema. Nuevamente, antes de darle la palabra a nuestra primera panelista, les recuerdo a todos los que se están conectando que por favor, en caso de que quieran tener o escuchar la traducción simultánea al portugués o al inglés, en la barra de tareas del Zoom encuentran el símbolo de mundo para que puedan conectarse al canal de su preferencia y que en el chat nos dejen sus comentarios u observaciones. No siendo más, entonces, vamos a empezar la conversación con Lola Pillaguaje, quien es lideresa de la nacionalidad Siecopay del norte de la Amazonía ecuatoriana. Ella es vicepresidenta de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía ecuatoriana, COPENAIE. Lola ha participado activamente en discusiones de carácter nacional y global, especialmente en debates sobre la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, desde donde ha venido elevando las voces, las propuestas, los aportes de los pueblos indígenas de la cuenca amazónica. Buenos días, Lola. Muchas gracias, como les decía, por este espacio. Nos gustaría muchísimo que nos pueda compartir cuál es el balance que usted tiene sobre la garantía de los derechos de los pueblos indígenas en las decisiones globales que se están tomando sobre el desarrollo. Por ejemplo, vemos que se están tomando decisiones respecto a la transición energética, a todo este conjunto de metas nacionales o metas internacionales frente al cambio climático. ¿Cómo ve usted el balance en esos escenarios y además ¿cree usted que se están tomando en cuenta las perspectivas de los gobiernos y los territorios indígenas en esas discusiones? Sí, muy buenos días. Gracias, Luisa. Primeramente, saludarles a todo el equipo que está aquí dirigiendo. También agradecerles por la invitación a este evento muy importante. Desde luego, saludarles desde la región amazónica a nombre de la CONFENIE y estamos gustosos a participar en este proceso. Y del presidente también, Marlon Vargas, quien es el presidente de la CONFENIE. Bueno, gracias una vez más, Luisa. Este evento para nosotros es muy importante. Decirles para nosotros como pueblos y nacionalidades milenarias de la región amazónica de Ecuador, es fundamental compartir los conocimientos para la vida en el planeta. De hecho, nosotros somos quienes conservamos, respetamos, cuidamos y protegemos nuestros bosques. La fauna, flora, es una de la convivencia armónica con la naturaleza. Nos conectamos espiritualmente. Es nuestra esencia de ser de los pueblos y nacionalidades. Mientras vivamos nosotros, los pueblos y nacionalidades milenarias, en nuestros territorios, no se va a acabar nuestra selva, porque nosotros sí respetamos y pedimos permiso a la Madre Tierra cualquier actividad. Es decir, hay una interrelación con la naturaleza, biodiversidad, es nuestra ciencia, sabiduría, farmacia, mercado, el hábitat de los seres humanos y no humanos. La naturaleza provee de todo, por ello respetamos, es la que da vida al mundo. Nosotros, los pueblos y nacionalidades, no estamos para acumular gran escala capitalista.
sino que producimos para consumo, garantizando la seguridad alimentaria para el buen vivir en las familias. Ante las amenazas, resistimos y seguimos conservando nuestra naturaleza. Somos dueños y defensores de los bosques. Detectamos a los taladores, invasores, mineros ilegales y otros actores ilegales que entran a nuestros territorios. Estos bosques deben quedar intactas para nuestros hijos, hijas, para las generaciones del presente y futuro y para el mundo. De hecho, la pregunta que me está mencionando, ¿cuál es el balance sobre la garantía de los derechos de los pueblos indígenas en las decisiones globales actuales sobre el desarrollo? Por ejemplo, la transición energética o el alcance de las metas de cambio climático. Realmente en la práctica, empezaría diciendo, en la práctica no se ha demostrado garantías actualmente para incluir los derechos de los pueblos indígenas en las decisiones sobre el desarrollo en el país. Esto es a pesar de que existen importantes avances constitucionales dentro del concepto de Estado plurinacional e intercultural, pero que no se aplica más que de manera simbólica o retórica. El 51% de la Amazonía ecuatoriana corresponde a los territorios indígenas titulados y el 23% del área de nuestros territorios tienen algún tipo de presión, principalmente debido a las industrias extractivas, petróleo, minería. El actual gobierno y los gobiernos anteriores siempre han dejado a un lado. Realmente es muy preocupante. Han tenido esa visión de las industrias extractivistas como el desarrollo de la región amazónica, pero eso nos ha dejado graves problemas, contaminando nuestros bosques, nuestros ríos. Es penoso. Por ejemplo, en el caso de la zona norte, donde yo vivo, soy de Sucumbíos, y estas provincias, Sucumbíos y Orellana, son las más afectadas. Las empresas petroleras nos han contaminado nuestra selva, hábitat de los seres humanos y seres vivos en general. Los ríos contaminados también, el aire y el subsuelo, que nos ha afectado la salud de nuestros hermanos y hermanas. Incluso hay fallecimiento por estas enfermedades como el cáncer y realmente no hay una remediación ambiental por parte del Estado. Segundo punto es que desde la visión y saberes de los pueblos indígenas, el concepto mismo del desarrollo ha sido cuestionado, de ahí la importancia de reivindicar el bien vivir encima de un concepto que ha sido históricamente colonial, no es el desarrollo y que en nombre de este se ha desarrollado desastrosos en los territorios vivientes de los pueblos milenarios y por ello el saber milenario no es compatible con el desarrollo, más bien propone alternativas al desarrollo. Eso es el buen vivir, perdón. Respecto a la transición energética y cambio climático, sería bueno dejar en claro de que los pueblos milenarios venimos impulsando diversas propuestas concretas en las últimas décadas para detener o mitigar el cambio climático. Sin embargo, los canales de toma de decisiones son escasas y espacios como las COP se han vuelto simplemente simbólicos, ya son muy concretamente, si bien hay la participación de los pueblos indígenas, las decisiones finales son insuficientes y son tomados en espacios reducidos de poder donde los pueblos y no son
incluidos. Realmente nosotros no somos incluidos en esos procesos de negociación. También invitamos a las grandes empresas o bancos multilaterales a que no intervengan en la extracción de petróleo ni minería, sino más bien financien formas de conservación de los territorios, entregando fondos directamente a los pueblos y nacionalidades para fortalecer la gobernabilidad, sus capacidades de talento humano, emprendimientos con los productos que provee el bosque, salud propia, educación propia, vivienda propia, seguridad alimentaria propia, fondos para conservación de nuestra cosmovisión, nuestra identidad, cultura, idioma y los saberes milenarios para mejorar las condiciones de vida y dejar el carbono en el subsuelo y en los bosques en pie. Referente a las perspectivas de los gobiernos y los territorios indígenas, para nosotros es importante visibilizar las propuestas actuales que venimos haciendo los pueblos milenarios en materia. En este sentido, la propuesta de transición social y ecológica de la iniciativa de Cuencas Sagradas es fundamental como recomendación para más luego. Desde la iniciativa se ha hecho una propuesta de planificación bioregional holística que toma en cuenta la planificación mucho más allá del desarrollo, sino que se pone a las culturas milenarias y la protección de la vida de todas sus formas en el centro de preocupación, es decir, tiene un enfoque biocéntrico por encima del enfoque antipocéntrico que ha impulsado el desarrollo históricamente. Desde nuestra propuesta de cuencas sagradas, la transición energética y la mitigación del cambio climático pasa a recuperar los saberes milenarios de los pueblos milenarios y comprender que debemos transformar nuestras prácticas en diferentes complementarios, como son la defensa y la de autodeterminación territorial de los pueblos, la salud intercultural, la educación y la conciencia ecológica, las economías del bosque, bioeconomías, la conservación y la restauración de bosques y cuencas hídricas, las tecnologías, entre otras. Si no comprendemos que todo esto debe ser entendido para la transición, además de que debe garantizarse no solo en espacios de participación de los pueblos, sino también en la toma de decisiones sobre temas que involucren la vida de sus territorios, como son las actividades extractivistas. Entonces, es imposible hablar de los derechos o la justicia climática. Esto es la intervención en sí. Es importante recalcar que nosotros, como pueblos y nacionalidades, siempre vamos a estar en resistencia y solicitando a no intervención, a no amenaza y queremos que no nos vulneren nuestros derechos a nuestros pueblos y nacionalidades que estamos viviendo en la región amazónica. Y muchas gracias. Muchas gracias a usted, Lola, realmente por esas palabras, no solamente inspiradoras, sino profundas, que ponen, como usted lo ha dicho, en el centro la vida de los pueblos y en conexión también la vida misma de las especies, la vida misma del planeta en el centro. Al final vamos a recapitular varios de los mensajes que usted nos ha dado en este espacio. Y por ahora vamos a pasar a conversar con nuestra segunda panelista, Cineya Guapichana. Cineya es coordinadora del Departamento de Gestión Ambiental del Consejo Indígena de Roraima, CIR, en Brasil,
y fue coordinadora de la Cámara Técnica de Cambio Climático del Comité Directivo de Política Nacional de Gestión Territorial y Ambiental de las Tierras Indígenas. Hace más de 10 años, ella participa activamente en debates sobre el clima a nivel regional, nacional e internacional, con foco en la agenda indígena y en la aplicación de acciones a nivel local. Sin ella también muchas gracias por estar acá. Antes de hacer la pregunta, les recomendamos a todos los participantes que si quieren migrar para escuchar la traducción de portugués a español puedan hacerlo abajo, como les expliqué previamente, en la barra de herramientas, en el símbolo mundito, encuentran el canal particular para escuchar la respuesta de Cineia. Bueno, Cineia, conectado un poco con esta visión que ya nos compartía Lola sobre estos instrumentos de planeación holístico, regional, nos gustaría que usted nos cuente cuáles son esos instrumentos, herramientas propias de gobierno con los cuales cuentan los pueblos indígenas de la Amazonía y también estos instrumentos que están planteando respecto al relacionamiento con terceros, empresas o distintos actores que estén involucrados en proyectos de desarrollo. Oi. Falhou o final da pergunta. Ficou mudo, eu não consegui ouvir. No le escucho bien la pregunta. Só o final. Ok, Cortou. al final le decía, le preguntaba sobre las herramientas propias de gobierno y esos instrumentos o esos procesos propios de gobierno que plantean respecto al relacionamiento con terceros, con empresas, cómo los pueblos indígenas están planteando que se dé ese relacionamiento. Então, muito bom dia a todos e a todas que estão participando dessa tão importante reunião. Já quero agradecer o convite da Fundação Gaia para estar nessa reunião paralela da ONU. Também agradecer a Patrícia, nossa mediadora do Brasil da RCA, e com certeza em nome da nossa coordenação do Conselho Indígena de Roraima, a Maria Betânia, que faz parte dessa coordenação e é secretária do Movimento de Mulheres. Quero agradecer nesse momento porque estamos empenhadas nesse mesmo trabalho. E quando a gente olha para essa questão das ferramentas, né, de governança dos povos indígenas na Amazônia, nós, povos indígenas, criamos várias, né, várias ferramentas de governança, por exemplo, os protocolos de consulta, né, que hoje são construídos com as comunidades, é uma das ferramentas que traz como queremos ser consultados para várias frentes de trabalho, que hoje a gente sabe que há empresas, que há projetos que sempre estão vindo para as terras indígenas, a gente criou, né, em toda a parte do Brasil, acho que já tem esse embrião do protocolo de consulta. Para além disso, a gente trabalha muito com a questão dos planos de gestão territorial e ambiental ou planos de vida. E esses planos de vida, eles estão realmente fazendo a diferença, né, nas comunidades indígenas e também nas regiões para a gestão do território. E quando a gente fala na gestão do território, nós falamos de educação, falamos de saúde, falamos de direito, falamos de cultura, como o povo indígena está organizado na Amazônia para fazer a gestão dos seus territórios. E esse instrumento é um instrumento de diálogo muito importante. Ele é um instrumento de diálogo para dentro da terra indígena, para dentro das comunidades, como para fora, para dialogar, e aí com várias, né, questões, seja governamental, não governamental, a gente usa esse mecanismo, né, para esse diálogo. E quando a gente fala na questão dos direitos dos povos indígenas, a gente tem aí colocado também como eles estão se organizando e como querem, né, serem consultados. Tudo isso está dentro do plano de gestão territorial e ambiental, dentro do plano de vida dos povos indígenas, porque a gente precisa ter um olhar, né, para esses instrumentos, porque são instrumentos construídos com os povos indígenas.
né? E eles servem para fazer esse diálogo. E o trabalho que a gente tem feito, né, enquanto povos indígenas na Amazônia como um todo, é essa busca e a garantia dos nossos direitos, que já estão ali na legislação, mas sempre nós estamos dizendo, através desses instrumentos, que eles precisam estar de fato acontecendo. Então, a gente tem trabalhado muito a questão dos planos de vida, os planos de gestão territorial dentro das terras indígenas. Para além disso, a gente tem trabalhado muito a questão também dos planos de enfrentamento às mudanças climáticas, que vem trazendo também dentro desses planos como os povos indígenas já têm feito esse enfrentamento às mudanças climáticas. E todas essas ferramentas, elas não estão descoladas da questão da gestão do território, da questão do direito, e como os povos indígenas têm se organizado para mostrar que eles são fortes, resilientes em tudo aquilo que eles estão fazendo nas suas terras indígenas. Então, isso é um pouco do que a gente tem trabalhado, dessas ferramentas que tem construído. Principalmente em Roraima, a gente tem o regimento das comunidades. Os regimentos das comunidades é como uma legislação das comunidades, como elas têm se organizado para direcionar, para resolver os problemas, para fazer o enfrentamento a muito do que tem atingido as comunidades nos últimos tempos. E com todas essas ferramentas, nós lutamos também para essa questão do retrocesso do direito. E quando a gente fala de retrocesso do direito, a gente fala que isso é comum praticamente no planeta. Todos os povos indígenas estão em busca desse reconhecimento, né? Que os povos indígenas têm um conhecimento tradicional, que os povos indígenas precisam das suas terras demarcadas, que os povos indígenas precisam ter os seus conhecimentos tradicionais reconhecidos e resguardados. Então, isso é um trabalho bem interessante que a gente vem fazendo como ferramenta de diálogo, como ferramenta para fora. E esses instrumentos, eles trazem, né, uma relação, com certeza, aí para a questão de políticas públicas, para a questão de outros projetos que estão aportando recurso para implementações de ações em terras indígenas, principalmente no Brasil. Então, todas essas ferramentas, elas convergem para fortalecimento dos povos indígenas que estão nas suas terras conservando, preservando. Hoje a gente sabe que no Brasil, a maior parte de áreas conservadas, de áreas que estão, né, ali colocadas, são áreas indígenas, são áreas que os povos indígenas vêm trabalhando, vêm lutando, e isso é um reconhecimento que nós temos que ter milenar, da questão das terras indígenas frente ao desmatamento, frente à questão de queimadas. Então, é um trabalho muito interessante que a gente tem feito em prol da vida, né? Porque tudo isso, todo esse esforço de dizer que as terras indígenas hoje, né, estão conservadas, as terras indígenas estão lutando pela questão dos seus direitos, é um esforço importante para a questão da vida. Então, essas ferramentas são ferramentas fortes, porque é construída pelos povos indígenas, tem uma consistência, né, de reconhecimento, porque são feitos pelos povos indígenas. Então, para além disso, toda essa parte de movimento, né, junto, o movimento indígena no Brasil ou em qualquer parte do mundo, é um movimento reconhecido pela busca dos direitos, né? Então, a gente tem trabalhado intensamente nisso, a gente tem colocado, né, como ferramentas de diálogo as nossas assembleias gerais, encontro das comunidades, encontros, né, a gente chama de todas as organizações da Amazônia brasileira para poder a gente estar discutindo, né, que rumo tomamos, qual é a nossa bandeira de luta que nós sabemos, justamente por conta, né, de vários desses retrocessos de direito. Então, essas ferramentas, elas são muito importantes para o que nós estamos fazendo e como ferramenta de governança, né, instrumentos que nós criamos, né, para que nós possamos ter uma governança dentro dos territórios indígenas e para fora dos territórios, daquilo que queremos, daquilo que fazemos, né? Então, é um trabalho em conjunto, porque o povo indígena ele trabalha sempre lado a lado, né? Não tem como a gente trabalhar separadamente, mas a gente sempre converge em trabalhar junto, todas as comunidades, no mesmo propósito.
E esse evento hoje é um evento muito importante porque nós podemos trazer aqui essas ferramentas de diálogo e dizer como o povo indígena está se organizando justamente para cada dia mais a gente poder dizer para o mundo, poder dizer para todos que estamos ali numa luta constante pela garantia do direito, pela gestão do território, pelo bem viver do povo indígena, e para que todos tenham, né, a consciência de que os povos indígenas, com os seus saberes ancestrais, cada dia mais têm pautado, né, nesses espaços o reconhecimento de tudo aquilo que eles já têm feito. E a gente fica um pouco pensando, né, como fazer a voz dos povos indígenas chegar em vários espaços onde a gente não tem feito essa incidência política, não porque não queremos, mas porque não temos um espaço garantido. Então, eventos como esse, que leva a voz dos povos indígenas para o mundo, para dizer o que os povos indígenas têm sentido, o que os povos indígenas estão fazendo e como eles estão fazendo a governança dos seus territórios com autonomia, com direito, né, com os seus conhecimentos. Então, eu acho que é um pouco isso que eu trago hoje aqui para compartilhar junto com vocês. Muito obrigada. Lola, muchísimas gracias a usted. Un segundito, perdón, Cineia. Voy a organizar por acá. Listo. Cineia, muchas gracias. Le decía que, qué maravilloso que se cuenten con estos instrumentos que, como usted planteaba, son instrumentos de diálogo. Instrumentos de diálogo que tienen una importancia muy grande, no solamente en el trabajo hacia afuera, no solamente en ese relacionamiento con terceros, gobiernos, empresas, ¿cierto? Desde un lugar en el cual se reconocen los sistemas de conocimiento de los pueblos indígenas, los derechos particulares de los pueblos indígenas, sino también unos instrumentos de trabajo hacia adentro. Que fortalece esa perspectiva de gobierno, de gobernanza de los territorios y, y han hecho posible que todos esos aportes o toda esta visión que se tiene de preservación, de conservación de los bosques, que como usted muy bien lo decía en la Amazonía, es una realidad, son fundamentales. Entonces, muchas gracias por lo que nos comparte. Tenemos una situación y es que lastimosamente el presidente de la OPIAC no ha logrado conectarse. Sabíamos que él estaba viajando hasta Guainía por un tema pues del rol particular en su trabajo y en su organización. Y en ese sentido, si les parece a ustedes, vamos a continuar con ustedes dos dándole un poco más de tiempo a Julio y vamos a continuar con ustedes a partir de las recomendaciones que ustedes le harían o le hacen más bien al Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas con el propósito de que esa garantía de los derechos de los pueblos, que como lo decíamos, la autonomía, la libre determinación, los derechos territoriales de los pueblos indígenas irradien realmente las decisiones que se están tomando a nivel multilateral, las decisiones que están tomando también los gobiernos, los estados, respecto de el desarrollo y respecto a todos los temas climáticos y globales sea posible. Entonces, Lola, si quieres, empezamos contigo, yendo al punto de recomendaciones. ¿Cuáles son las recomendaciones que ustedes, los pueblos indígenas de la Amazonía ecuatoriana, tienen para hacer? Gracias, Luisa. Nuevamente. Mire, como pueblos y nacionalidades de la región amazónica, es importante la participación en estos procesos, en la toma de decisiones y en las negociaciones. Debemos ser considerados e incluidos en esos procesos, primeramente. Eso sería, el Estado tiene que hacer partícipes en cuanto a la inclusión.
porque generalmente el Estado lo que hace es hacer sus diseños, sus mecanismos. Nunca hay la participación desde el inicio, desde el diseño, elaboración, incluso hasta la socialización. Son estos instrumentos siempre han sido elaborados desde arriba. Entonces nosotros solicitamos la verdadera inclusión y la participación en la toma de decisiones y en la negociación. Eso sería uno. Y dos, sería el respeto a los pueblos indígenas. Tenemos nuestra constitución, pero que se visibilice ya, porque la constitución hay garantías, pero en papeles, pero nosotros lo que queremos es ya que se visibilice, se aplique en los territorios en defensa de los derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades. Sería eso la primera, y decirles también que haya protección de las personas que nosotros vivimos en la Amazonía, que haya nosotros somos, de hecho, como mencioné anteriormente, nosotros somos dueños y hemos sido los defensores de nuestra selva, y siempre vamos a cuidar, y lo que queremos que no haya mayor contaminación. Existe, por ejemplo, en el caso de Sucumbíos y Orellana, hay una población que realmente todos estamos enfermos, contaminados de cáncer. Los ríos, el agua que tomamos son contaminados. Entonces, solicitarles a que haya la remediación inmediata y que sea la verdadera. Entonces, el Estado tiene que dar mayor atención a los territorios que mencioné en las zonas petroleras, y las que están iniciando en la zona centro-sur de la Amazonía, queremos que respeten y que no haya ingresos sin consultas, porque realmente es muy preocupante. Ahorita lo que está haciendo el Estado es dividir a las organizaciones, están dividiendo, y la gente por intereses están entrando a trabajar y no se ve la verdadera unidad. Entonces lo que solicitamos es que el gobierno, el Estado tiene que respetar esos procesos organizativos en cada uno de los territorios. Y no queremos nosotros no más petróleo, no más minería, y queremos que nos defiendan, que los derechos sean garantizados para los pueblos y nacionalidades. Eso es lo que nosotros de manera general los puedo decir. Y también nosotros como pueblos y nacionalidades, nosotros tenemos las iniciativas de cuencas sagradas. Es fundamental. Este instrumento es elaborado desde las necesidades de los pueblos y nacionalidades en el territorio, y queremos que en base a eso trabajar, porque nosotros ya tenemos ya la planificación, lo que es conservación, la protección, las garantías para las personas que vivimos en la comunidad, en los territorios. Entonces, ahí está todo, los bioemprendimientos. En vez de hacer talas ilegales, minería petrolera, podemos hacer muchas cosas con los productos del bosque. Creo que sin agua no podemos vivir. Petróleo, eh, hay mayor contaminación. El agua, si nosotros no conservamos ese agua, que es, yo digo que es una reliquia que nosotros tenemos que conservar. Algún momento este agua va a ser muy costoso, más que el petróleo. Entonces creo decirles al mundo que protejamos nuestro medio ambiente, y a las personas que vivimos en los territorios, defenderles y apoyar a la conservación. Y muchas gracias. Muchas gracias, Lola, a usted. Y le damos la palabra entonces a Cineia frente a las recomendaciones que usted quiere hacerle al foro, como decía, elevando las voces de los pueblos indígenas de la Amazonía. Obrigada mais uma vez. Então, as recomendações que nós temos, né, e o momento que vivemos, é que realmente as terras indígenas no Brasil sejam demarcadas, porque sem terra não há vida, né?
A gente precisa realmente ter a garantia do direito dos povos indígenas. A gente precisa que não tenha uma lei de mineração que mata os povos indígenas, que degrada o meio ambiente, que polui os rios. Então, nós precisamos que isso não aconteça. E, para isso, nós precisamos de políticas, né, públicas que garantam realmente o direito dos povos indígenas. Nós precisamos realmente que sejam cumpridas as leis que já estão feitas, como a 231, 232, que já estão colocadas na nossa Constituição. Então, nós não precisamos reinventar a roda, nós precisamos garantir o direito dos povos indígenas que têm mantido as florestas com seus conhecimentos tradicionais, que têm mantido a água, que nós temos a maior bacia de água doce do mundo aqui na Amazônia. Mas essa bacia de água doce ela está ameaçada pelas grandes hidrelétricas. Por cada vez que nasce uma hidrelétrica num rio, a gente sabe que há contaminação. Então, nós podemos, pessoas que dizem que essas águas nunca vão se acabar, realmente, o rio pode não secar, mas a água vai estar contaminada e nós precisamos, né, ter essas recomendações, porque a água é vida. Talvez eu acho que a próxima guerra no mundo seja na questão de água. Então, nós no Brasil temos essa água, né, essa bacia de água doce, e nós precisamos ter leis garantidas que nós vamos permanecer com essas fontes de água. Nós precisamos ter leis que garantam que os povos indígenas, com seus conhecimentos tradicionais, façam o manejo da floresta como tem feito para chamar o pulmão do mundo, porque senão daqui a pouco esse pulmão ele vai estar com problema. Daqui a pouco, se a gente não olhar para os indígenas, para os ribeirinhos que estão dentro das terras que fazem essa manutenção, a gente vai ter problema. E principalmente essa lei tão agravante, que é a questão do garimpo. Isso não traz vida, isso traz morte, porque nós sabemos que aonde degrada, aonde vai tirando o direito das pessoas, aonde vai poluindo rios. Então, a recomendação que eu deixo realmente para a ONU é que faça esforço de garantir essas leis, principalmente no Brasil, onde a gente tem lutado com as nossas forças, onde a gente tem lutado com as nossas ferramentas que criamos para ser barreira para tudo que avança em cima da Amazônia. Os povos indígenas têm feito um papel milenar, e agora, mais do que nunca, numa questão de guerra pela vida. Os povos indígenas têm se organizado para dizer que sem terra não tem vida, sem a floresta, não só povos indígenas vão morrer, mas todos que dependem de uma respiração, que dependem de um ar, né? Não vai ficar muito bem em todo o mundo. E nós temos uma campanha, né, na questão climática que diz que não podemos aumentar de 1,5 grau a questão do aquecimento global. Lembre que a floresta amazônica ela é muito importante para isso, para que nós não podemos aumentar 1,5 grau, para que nós não podemos ter aí a mudança climática realmente já chegando cada vez mais, não só para os povos indígenas, mas para todo mundo. Nós precisamos conservar, preservar a vida e conservar as terras indígenas e a garantia da demarcação dessas terras, a garantia dos povos indígenas estar ali. E aí a gente já parte para essa questão que qualquer coisa que aconteça nas terras indígenas precisa estar na consulta livre, informada, e se não estiver, a gente precisa que isso realmente seja garantia de fato. E quando a gente olha para essa questão de tantos projetos que vêm, de tantas questões que vêm para as terras indígenas, nós precisamos ter essa questão resguardada com as salvaguardas para a questão dos povos indígenas. Então, é a recomendação que eu deixo. A recomendação como indígena, como que eu estudando holisticamente a questão das mudanças climáticas. Isso é uma questão que a gente tem uma percepção que, se não houver rapidamente uma ação, se não houver rapidamente uma intervenção, a gente vai sofrer muito com isso. Então, essa é a minha recomendação que eu deixo. Muito obrigada. Estamos aqui na luta sempre. Muchas gracias, Ineia. Por acá me están escribiendo desde la Organización Nacional Indígena de los Pueblos Indígenas de Colombia. Me dicen que están teniendo problemas técnicos
y que Oscar, si logramos conectar a otra persona, en este caso sería Julio Estrada, voy entonces a darle a él el link de ingreso general para que por favor me ayudes subiéndolo. Denme por favor todos un segundo, vamos a intentar movernos de forma bastante ágil para lograr esta conexión. Un segundo, por favor. Listo, y mientras le damos tiempo a esta conexión, me gustaría retomar a forma de recoger como estas voces de las dos lideresas indígenas, que de paso está a decirles que me siento muy honrada y muy agradecida por escucharlas y por compartir este espacio con ustedes a través de 3 puntos claves que ustedes han tocado y que son puntos neurálgicos en esta discusión. Lo primero, cómo en todas las decisiones que se están tomando, particularmente frente al cambio climático, la crisis ambiental, todo este tema de la transición energética, se pone como punto nodal que detrás la transformación a la cual estamos todos llamados es a transformar el modelo de desarrollo o el modelo a partir del cual la naturaleza se ha convertido en un objeto del cual estamos extrayendo solamente. Y en ese sentido, muy clave todas las reflexiones que ustedes nos hacen respecto a poner en el centro a la naturaleza, esta visión biocéntrica, esta visión en donde pasamos de lo individual y nos pensamos más en colectivo, y también un modelo de desarrollo que aprenda de la visión de los pueblos indígenas y de su relación con la naturaleza, una visión que es milenaria, una visión que es ancestral y un conocimiento además que tiene un montón de bases supremamente arraigadas en la tierra o el territorio y que ha hecho posible hasta este momento la vida en los bosques, en el planeta y la protección del agua. Entonces, lo primero, esto nos interroga sobre el modelo de desarrollo y nos acerca a las visiones construidas, defendidas, fortalecidas por los pueblos indígenas, en este caso por los pueblos indígenas de la Amazonía. Lo segundo, tenemos los instrumentos normativos, hemos dicho que se cuentan con herramientas jurídicas que de alguna manera ya reconocen estos derechos de los pueblos indígenas, la autonomía, la libre determinación, los derechos territoriales, los derechos ambientales. Sin embargo, hay mucho tramo entre tener el derecho y que el derecho se implemente, y que se implemente además desde una visión que sobrepase la visión colonialista y de una visión donde también que ponga en el centro las perspectivas de los pueblos y de los territorios indígenas, asegurando consulta y consentimiento, en este caso consentimiento previo, libre e informado, participación. Nos hablaban ustedes sobre la necesidad de que se fortalezcan las medidas de protección hacia los líderes y las lideresas, que podamos también o se construyan de manera conjunta con los pueblos estos mecanismos de remediación a los daños que sabemos y han sido documentados por una acción empresarial o por un modelo de desarrollo en la cual se están generando pues como todos estos proyectos extractivos, petroleros, mineros, etcétera, etcétera, etcétera. Y el tercer punto tiene que ver con reconocer, valorar y fortalecer estas herramientas propias de los territorios, de los procesos de los pueblos indígenas, herramientas como los protocolos de consulta, herramientas también de gestión territorial integral, ambiental, que como nos lo contaban ustedes, vienen planteando acciones, medidas concretas frente a la crisis climática. Se cuentan con estas herramientas, estamos llamados todos a fortalecer esas herramientas y que
Cuando planteamos los paradigmas de desarrollo, pongamos en el centro entonces los instrumentos, los derechos y las visiones que tienen los pueblos indígenas amazónicos. Ese sería pues como a manera de conclusión. Vamos a ver si parece que no logramos la conexión. Es Julio Estrada, Oscar, que estás en el máster. Parece que no lo logramos y ya estamos llegando al final. Parece que no. Bueno, con esto entonces lastimosamente no logramos conectarlos. Yo quisiera agradecerles mucho a ustedes, lideresas, por su palabra. Gracias por el espacio. Esperamos poder seguir amplificando estas voces y esperamos que podamos seguirnos encontrando también para profundizar en los procesos territoriales y para hacer pues como resonar como estas enseñanzas, estos mensajes desde lo territorial. Muchas gracias a todos y a todas los participantes. Ay, por acá tengo a alguien levantando la mano y creo que es Julio. Está conectado como Diana, Oscar. Está conectado como, tiene una manito levantada y yo creo que en estos minuticos, si logramos sumarlo y con la venia de todos, sería buenísimo contar también con esa voz de los pueblos indígenas en Colombia. Entonces, Diana, si nos haces una señal, dicen que es necesario que aceptes como panelistas. Como panelista, por favor, para que puedas ser escuchada y que prendas. Listo, no, pues muy buenos días. Sí, lamentamos un poco la situación. Luisa, solamente te ponía la mano porque Julio Estrada ya se está conectando. El presidente tuvo un tema ahorita justamente en Miraflores, pero ya está conectado. Tenemos unas palabras que por supuesto se han construido en un espacio de reflexión y bueno, como ustedes saben, el Mambeadero, que es justamente ese espacio de diálogo con... pues obviamente con las autoridades, con los sabedores y con todos los que acompañan este proceso. Entonces, sí, hay un tema en particular, Luisa, que queríamos compartir y que es supremamente fundamental escucharlo. Me informan desde OPIAC que Julio Estrada ya está conectado para que por favor le dieran la palabra. Perfecto. Está conectado como Julio Estrada, si por favor nos confirmas. Sí, señora. Julio César Estrada, Oscar. Bueno, ya estamos entonces con... Perfecto, creo que ahí la escuchamos. Buenos días, Julio César Estrada de la OPIAC. No sé si me permiten exponer o... Por supuesto que sí, líder. Nosotros ya pasamos por acá, hemos escuchado la palabra, los planteamientos de dos lideresas de los pueblos indígenas amazónicos. Estábamos justamente como intentando conectar a la OPIAC. Tendríamos aproximada entre 10 minuticos para que puedan hacer, por favor, su intervención, que pues es muy importante para nosotros escucharle. Entonces, usted en este momento tiene la palabra, si puede encender su cámara, también se lo agradeceríamos. Muchas gracias. No, estoy bastante complicado en la oficina, pero bastante con poca luminosidad. Voy a permitirme entonces, si así lo tiene bien, exponer rápidamente lo de la OPIAC y para aportarle a esta importante reunión. El espacio es suyo. Muchas gracias. Entonces, en nombre de los pueblos y comunidades indígenas representadas en la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana, OPIAC, extendemos un caluroso saludo y
y nuestro agradecimiento a las Naciones Unidas por este espacio, así como a las demás organizaciones indígenas de Brasil, Ecuador, por el apoyo de las ONGs aliadas de organizar este evento paralelo tan significativo en el marco de la sesión del Foro Permanente para las CONIDI. Me corresponde reafirmar como coordinador general de la OPIA que la Amazonía colombiana es un tejido biocultural, una ecorregión protegida por los pueblos y sus estructuras de gobierno indígenas. Esto no es algo nuevo ni ecologismo lucrativo, es un proceso milenario que debe ser reconocido en su magnitud y profundidad en el contexto de la actual crisis civilizatoria que afronta la humanidad. El cuidado y protección de la Amazonía que hacemos los pueblos indígenas se sustenta en nuestro sistema de conocimiento, los cuales se han tejido como resultado de prácticas milenarias de relación respetuosa con el territorio, con todos los seres vivos, materiales e inmateriales, que existen en el bosque, en el agua, en el subsuelo, en el viento, en las cachiveras, en los raudales, en los cerros, en todo cuanto en la Amazonía. Todo esto tiene vida. No hay un solo centímetro de la Amazonía que no tenga espíritu. Esos temas de conocimiento constituyen el fundamento cultural y constitucional que soporta el actual proceso de puesta en funcionamiento de nuestros territorios como entidades territoriales, es decir, como entes políticos y administrativos similares a municipios o departamentos. Esto es posible porque la Constitución Política del 91 acordamos como país que el Estado se fundaba en el reconocimiento y protección de la diversidad étnica y cultural, en la igualdad de las culturas que subsisten en el país y en la construcción del Estado, lo cual lo hace nacional, en un proceso de descentralización del poder político que nace desde y para los territorios. En efecto, en la Amazonía Oriental colombiana está en marcha un novedoso y singular proceso cultural, político, apoyado por la cooperación noruega, con base en el decreto ley 632 del 2018. Una experiencia sumamente enriquecedora enfocada en dotar de contenido, en descifrar el significado práctico, real, del principio de descentralización política y administrativa en un Estado pluránico diverso culturalmente. En ese marco, desde el 2019, más de 14 gobiernos indígenas en los departamentos de Guainía, Baupés y Amazonas ya tomaron la determinación libre de poner en funcionamiento sus territorios indígenas como entidades territoriales, es decir, como formas o expresión del Estado en lo local, conformándose en un primer momento como el Consejos Indígenas, tramitando su respectivo registro ante el Estado. Actualmente, estos gobiernos indígenas se encuentran consolidando sus propuestas de delimitación territorial para oficializar dónde se ubica, qué extensión y los límites en donde ejercerán sus funciones constitucionales atribuidas a las entidades territoriales indígenas. También, determinando cuáles administrativo. Como esa prenda previsible, la implementación de esta renovadora política ha revelado lastres coloniales e inadecuaciones normativas, institucionales, presupuestales y de otro orden que subsisten para el catálogo de valores y principios constitucionales que reconocen y amparan el pluralismo y la diversidad como fundamento del Estado. Estamos avanzando con toda la determinación en este proceso, el cual, como he mencionado, descansa, se sustenta y tiene como propósito el reconocimiento y protección de nuestro sistema de conocimiento, de nuestra forma propia de relación con la Amazonía y que ha permitido que en nuestros territorios las tasas de deforestación sean mínimas. La biodiversidad que conservan nuestros territorios es producto de la forma armónica y respetuosa que tenemos de relacionarnos con los demás seres de la naturaleza. Por lo anterior,
como OPIAC, estamos llamando a una amplia discusión nacional y global sobre la necesidad de transformar la relación de la sociedad con la Amazonía. Por supuesto, partiendo de nuestro contexto nacional, un pacto por la vida, el de tratar de la consolidación de un conjunto fundamental de propuestas de acción al Estado colombiano y a los actuales candidatos presidenciales para la protección del bioma, denominado Escucha la Amazonía. Son 5 ejes fundamentales que creemos que pueden ser replicados y hacer eco en los demás países de la cuenca. Así, 1, proteger la región amazónica frente al cambio climático y a la pérdida de la biodiversidad. 2, asegurar la conectividad ecológica y sociocultural de la Amazonía. 3, consolidar un estado intercultural para la Amazonía. 4, poner en marcha un modelo de desarrollo sostenible pensado desde y para la Amazonía. 5, garantizar la protección de los defensores ambientales y comunidades locales frente a la crisis de la seguridad que atraviesan la región. Creemos que eventos como este deben servir de plataforma para continuar articulando esfuerzos, pensamiento y buenos corazones que reúnen en acciones para proteger a la Amazonía, para protegernos nosotros mismos. Son urgentes medidas enfocadas a proteger la integridad biocultural de la Amazonía, que articulen los derechos que tenemos los pueblos indígenas, los cuales se fundamentan y tienen su origen en la relación especial e interdependientes que mantenemos los pueblos de la región Amazonía, tal como lo mencionamos a la Corte Suprema de Justicia, quien declaró la Amazonía colombiana como sujeto de derechos. Sin indígenas no hay Amazonía y sin Amazonía no hay indígenas. Soy indígena del pueblo India, departamento de Putumayo, me llamo Humberto Pejameo y soy el coordinador general de la Amazonía. Esto es lo que nosotros desde la OPIAC creemos, consideramos como aportes sustanciales para este proceso de reconocimiento, de protección y de seguir avanzando por un mundo mejor y por sobre todo una Amazonía conservada para todos los colombianos y el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Nos alegra mucho que hayamos logrado la conexión y nos alegran también muchísimo las palabras y los aportes de los pueblos indígenas de la Amazonía colombiana, sumados a los 3 puntos que esbocé en forma de conclusión de manera previa bajo las intervenciones de Lola y de Cineia. Me gustaría resaltar 2 cosas de la intervención de Julio. Lo primero, cómo a nivel territorial se están poniendo a andar estas formas de gobierno propias de los pueblos indígenas. En este caso, él nos plantea que más de 14 pueblos indígenas de la Amazonía Oriental colombiana vienen poniendo en funcionamiento sus territorios indígenas, sus consejos indígenas como entidades con facultades o con poderes políticos y administrativos en términos de la implementación de los derechos de los pueblos indígenas e incluso de los aportes o de los caminos para la conservación de la Amazonía. Resaltaría este proceso y esta herramienta particular con la cual se cuentan. Y por otro lado, también nos hace alusión a el trabajo que se vienen adelantando, a estas estrategias que se están adelantando en los niveles nacionales para que la agenda de la Amazonía, su integridad biocultural, irradie las decisiones que se están tomando pues, a nivel nacional en distintos escenarios como los escenarios presidenciales, entre otros. Le agradecemos mucho a OPIAC por su participación, agradecemos también a todas las personas que han estado conectadas, que han mantenido su atención en este espacio. Con esto creo yo que nos despedimos. Esperamos poder tener más de estos espacios y que nos podamos juntar para seguir conversando, reflexionando y construyendo juntos
de la mano nosotros de los pueblos indígenas de la Amazonía. Muchas gracias, un buen día para todos y para todas y que estén muy bien. Gracias. Gracias. Muchas gracias para todos. Feliz día.